Si los justos fueron recompensados con el cielo y los injustos con el infierno en el momento de la muerte, ¿para qué va a convocar Dios un juicio para examinar las obras, determinar la recompensa, para traer el galardón cuando Jesús venga, si ya se los dio cuando se murieron? Buenas tardes para todos, bienvenidos a otro programa aquí en Radio Reconquista llamado Presentando la Verdad. Hoy estamos nuevamente con otro de los temas que tantas veces estamos compartiendo con ustedes, el estudio de la Palabra de Dios. Otro tema bíblico traemos con ustedes y les agradecemos por estar del otro lado escuchándonos. Hoy tenemos aquí a Pablo nuevamente y lo tenemos a Héctor, así que bienvenido Pablo. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, amigos, a todos los que nos escuchan. Y Héctor, buenas tardes también. Buenas tardes para todos. Bueno, hoy tenemos un programa que es parte de o se podría decir es la continuación del programa que iniciamos el otro día, que tiene que ver con la palabrita llamada juicio. Yo quisiera aclarar algunas cosas antes de poder continuar con el estudio que hemos comenzado el otro día, y es necesario aclarar algunas de estas cosas para poder entender todo en su contexto. Quiero nuevamente, aparte de todo esto, dar gracias a las personas que nos están escuchando y por querer conocer más de la palabra de Dios. Porque hay personas que evidentemente quieren conocer profundamente de la palabra de Dios. Jesús, en Juan capítulo 17, versículo 3, oró al Padre diciendo las siguientes palabras que ahora vamos a escuchar y vamos a compartir con ustedes. Y quiero decirles, amigos, que todo esto que yo voy a mencionar ahora tiene que ver con el juicio que hemos comenzado a enseñar el programa anterior. Y hoy nuevamente vamos a estar hablando sobre este tema, que es un tema apasionante, que entendido en el contexto correcto, a todo ser humano no le queda otra cosa que amar a Dios mucho más de lo que lo amaba antes. Jesús dice en Juan capítulo 17, versículo 3, «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado». Quiero decir que hay personas que piensan que solo deben saber que Jesús existió, que Jesús murió por sus pecados, aceptar eso y ya está. Pero la Biblia dice que eso es cierto siempre y cuando yo acepte también el contexto de eso, porque texto sin contexto evidentemente es mero pretexto. La Biblia dice que lamentablemente hasta los demonios creen, pero los demonios tiemblan. O sea que si yo quiero evidentemente diferenciarme de ellos y Dios no quiere que yo sea como ellos, yo tengo que hacer evidentemente algo diferente de ellos y hacer lo que ellos no hacen, porque con el simple hecho de creer no es suficiente. La Biblia dice que yo tengo que creer y tengo que hacer, y eso lo vamos a ver. Mateo 7:21, hemos visto el otro día que Jesús dice, no todo el que me dice, fíjate, decir es fácil, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense estos versículos, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La Biblia también dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Fíjense, la Biblia nos invita a que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, y la misma Biblia dice que nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Ahora, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? Es la pregunta que cualquier persona se puede hacer. Bueno, evidentemente para saber cuál es la voluntad de Dios yo tengo que estudiar la palabra de Dios, que es la Biblia. Allí está revelada a los seres humanos cuál es la voluntad de Dios. Lo menciona Jesús en Juan 17:17, que son unos versículos que vienen luego de los versículos que acabamos de leer anteriormente, cuando Jesús decía, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Más adelante Jesús dice también en esa oración que está dirigiendo al Padre a favor de sus discípulos y a favor de cada uno de nosotros, dice al Padre, santifícalos en tu verdad,
tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? Estudiando la palabra de Dios, la cual dice la Biblia que es la verdad. Ahora, ¿cuánto, insisto, la pregunta, ¿cuánto de la palabra de Dios es verdad? ¿Será como dicen algunas personas, solo el Nuevo Testamento es verdad? ¿Solo una parte de la palabra de Dios es verdad? ¿Es así? No. Sin dudas no. No, la Biblia enseña otra cosa, porque, insisto, cuando Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, solo estaba escrito el Antiguo Testamento. O sea, que la palabra de Dios revelada al ser humano mediante la Escritura era solamente, en ese momento, el Antiguo Testamento. O sea que, lejos de lo que muchos piensan, el Antiguo Testamento no quedó obsoleto en ninguna manera. Incluso Jesús además dijo otras cosas que están en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 5, versículo 39, donde dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y quiero decir, amigos que nos escuchan, que las únicas Escrituras de Dios que estaban escritas en ese momento, cuando Jesús pronunció esas palabras, eran las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, pregunto, ¿eso significa que entonces solo el Antiguo Testamento es la palabra de Dios? Tampoco, no amigos, en absoluto. También el Nuevo Testamento es palabra de Dios porque el Nuevo Testamento fue inspirado por Dios. Esto lo sabemos porque Salmos capítulo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea, tenemos el Antiguo, evidentemente, y el Nuevo Testamento que son la suma de la palabra de Dios. Y es interesante que ahí dice, y eterno es todo juicio de tu justicia. Y el otro día yo hablé acerca del juicio de Dios y hoy quiero continuar ayudando a que las personas que nos escuchan puedan comprender esto que enseña la Biblia acerca del juicio de Dios. A esta altura es necesario hacer algunas aclaraciones para que las personas que nos puedan escuchar puedan comprender bien acerca de estas cosas. En primer lugar, la Biblia dice que todos los seres humanos son salvos por la gracia, no por las obras. ¿Alguien de ustedes piensa diferente? No. Somos salvos exclusivamente por gracia, eso es lo que enseña la Biblia. Esto debe ayudarnos a comprender algunas cosas y debe quedar muy claro. No hay nada que el ser humano pueda hacer para ser salvo. El único que podía y puede hacer algo para salvarnos es Dios y lo hizo a través de su Hijo Cristo Jesús para salvarnos. La Biblia dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que está claro que somos salvos por gracia, dice la Biblia, mediante la fe. Ahora, ¿por qué yo digo esto y aclaro esto? Porque muchos amigos cristianos dicen, nosotros ahora, después de Cristo, se podría decir después del Nuevo Testamento, ¿verdad? Somos salvos por gracia, dice. Porque estamos en la dispensación de la gracia. Y agregan, sin embargo, las personas que existían antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, no eran salvos por gracia, sino por obras. Amigos, esto no es lo que digo yo, esto es lo que yo digo que muchos cristianos dicen. Pero la Biblia dice una cosa muy diferente. Estos temas los vamos a ver en profundidad en otros momentos, en otros programas. Pero quiero aclarar estas cosas para que quede claro en la mente de los que nos escuchan. La Biblia enseña que todos completamente, desde Adán y Eva hasta hoy en día y hasta el cierre del tiempo de gracia que yo mencioné el otro día, serán salvos por gracia. Y como dice el apóstol Pablo, y lo acabamos de leer, por medio de la fe. Porque el apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que la fe está relacionada con la gracia. Para poder obtener la gracia de Dios necesito de la fe. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si fuese cierto que la salvación era por obras, entonces, pregunto, ¿Abraham está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? En el Antiguo. Entonces Abraham se tendría que haber salvado por obras. Y sabemos que él se salvó, pero la Biblia no dice que fue por obras. Miren lo que dice el Nuevo Testamento respecto a Abraham. En Romanos capítulo 4 versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por obras, tiene de qué gloriarse, dice Pablo, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y luego dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea que para que Abraham fuera contado justo delante de Dios, él le tenía que creer a Dios y aceptar la justicia del que habría de venir para morir por Abraham y por cada uno de nosotros, y ese es Cristo Jesús. Luego dice la Biblia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Abraham también entonces necesitó creer para ser salvo.
también necesitó de la gracia de Dios. Repito, la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Hice esta aclaración por si a alguien, por alguna razón, le quedó alguna duda y piensa que somos salvos por obras. No somos salvos por obras bajo ningún punto de vista. Este tema lo vamos a ver, insisto, con más detenimiento en otro programa, el tema especialmente de la salvación por la gracia y que tiene que ver con las obras. ¿Qué rol juegan las obras entonces? Pero debemos entender que de la misma forma que la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan, y que muchos cristianos aparentemente son sinceros, lamentablemente esos cristianos se perderán, porque aparentemente son sinceros, pero con sus obras niegan su fe. La Biblia con respecto a esto dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Los hechos es equivalente a las obras, ¿verdad? Uh-huh. Con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por eso también la Biblia dice que la fe y las obras deben ir de la mano. Por ejemplo, en Santiago capítulo 2, versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, fe sin obras es muerta. Eso es lo que enseña la Biblia. En el versículo 26 de Santiago dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Las obras entonces evidencian si yo realmente he aceptado a Cristo en mi vida o no. Si acepto a Cristo en mi vida, debo hacer un cambio, y ese cambio debe estar evidenciado en buenas obras. Entonces está claro que la fe y las obras comprendidas en el contexto correcto van de la mano y no se contradicen. Por último, con respecto a este tema, antes de pasar al tema del juicio o continuar con el tema del juicio, quiero decir que Pablo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, a partir del versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense, la salvación viene por la fe en Cristo Jesús, pero ahora fíjense cómo va a seguir. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que ahí dice que si hay una transformación en el corazón del ser humano, evidentemente voy a hacer lo correcto. Un borracho, si conoce a Dios, va a dejar de tomar. Un fumador, si conoce a Dios, va a dejar de fumar. Una persona que se droga, si conoce a Dios, va a dejar de drogarse. Una persona que golpea a su esposa, si conoce a Dios, va a dejar de golpearla. Una persona que insulta y desea el mal a su enemigo, si conoce a Dios, va a ser como pidió Jesús, orad por los que os maldicen y los que os vituperan. O sea, vamos a orar por nuestros enemigos. Entonces, está claro que la salvación es exclusivamente por gracia, pero evidentemente Dios quiere que si le amamos, entonces lo tenemos que seguir y tenemos que obedecer a su palabra. Por último, en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que teniendo siempre todas las cosas, en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Vieron? La gracia y las obras, viene todo de la mano. Somos salvos por gracia, pero evidentemente las obras tienen que acompañar la vida de un cristiano, porque si no las obras están negando lo que uno dice a través de la boca, y no vamos a ser salvos por lo que salga de nuestra boca, sino vamos a ser salvos si aceptamos lo que sale de la boca de Dios. ¿Se entiende? Bien. Entonces, habiendo aclarado esto, debemos continuar con el tema que empezamos el otro día, que tiene que ver con el juicio de Dios. Quiero mencionar que la vez pasada, no tanto la vez pasada, pero hace unos días, hemos hablado sobre la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuál fue? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y yo les mencioné, amigos queridos, que el Espíritu Santo, cuando vendría de una forma especial a este mundo, vendría con un triple propósito, y eso lo aclara Jesús en Juan capítulo 16, versículo 8. O sea, vendría con una función muy especial sobre este mundo. La Biblia dice, Jesús dijo en Juan 16, 8, dice, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado,
Evidentemente es el Espíritu Santo el que convence de pecado porque somos pecadores y de esa forma, al ser convencidos de que somos pecadores, podremos arrepentirnos y ser perdonados. Esto lo vimos el otro día cuando hablamos acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero también la Biblia dice que el Espíritu Santo, aparte de convencer al mundo de pecado, convencería al mundo de justicia. O sea, aparte de mostrarnos que somos pecadores, nos muestra cuál es la verdadera rectitud, y esa rectitud es la justicia de Cristo. Y el Espíritu Santo insta, por lo tanto, a los seres humanos a aceptar la justicia de Cristo en lugar de la injusticia que como seres humanos tenemos. Pero por otro lado, dice que aparte convence al mundo de juicio. Repito, dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo venga, dice Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, el Espíritu Santo, entonces, dice Jesús, que también debe advertir a los seres humanos acerca del juicio venidero, en donde se decidirá quién tendrá vida eterna y quién tendrá muerte eterna. El otro día hemos hablado, introduciendo el tema del juicio, y yo he mencionado que este juicio tiene 3 etapas. Amigos que nos escuchan, si se perdieron el programa anterior, vayan al canal de YouTube llamado Presentando la Verdad, y ahí van a estar todos los otros programas donde ustedes van a poder sacarse dudas e incluso si tienen alguna pregunta pueden comunicarse con nosotros al 095-507-442. Yo les mencioné recién que entonces el juicio tiene 3 etapas, tal como vimos en el programa anterior. Es más, en el programa anterior hemos hablado solo de una, y apenas hemos hablado de una de las 3 fases que tiene el juicio, y no hemos hablado de más cosas a propósito para que quedase claro. Y hoy estamos tocando este tema a propósito, el cual es muy delicado porque debe quedarnos bien claro. Ahora, la Biblia dice que hay una relación entre el juicio y la segunda venida de Jesús. Ahora, quiero aclarar que el juicio no es en un momento, no es un momento particular y ya está, como algunos piensan, que ocurrirá especialmente en la segunda venida de Jesús. Muchos dicen, la segunda venida de Jesús es el momento del juicio. En la segunda venida de Jesús se desarrollará una parte de este juicio, no todo el juicio. En su segunda venida Jesús vendrá para pagar a cada uno conforme a sus obras, pero esa es una parte, realmente es la parte final del juicio. Tiene que haber una parte previa donde se decida a quién pagarle qué cosa, porque primero lógicamente viene el juicio antes de toda sentencia. Jesús dice en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, ¿me van siguiendo hasta aquí? Sí. ¿Quedó claro? Perfecto. Bien. Pero para que la creación de Dios, que son, en este caso estoy hablando específicamente de los seres inteligentes que Dios creó, incluyendo a los ángeles, lógicamente, para que ellos, que a diferencia de Dios no pueden leer los pensamientos del ser humano, no pueden ver todas las cosas ni conocer todas las cosas que sí conoce Dios, para que ellos puedan quedarse sin ninguna duda con respecto a si Dios es justo o no es justo, porque recuerden, en programas anteriores yo hablé con ustedes sobre lo que enseña la Biblia de la batalla que ocurrió en el cielo y que Satanás acusó a Dios de que Dios no es justo en gran manera. Sabemos que Dios sí lo es. Ahora, es bueno confiar en la palabra de Dios, pero Dios no quiere que sencillamente le hagamos caso porque Él dice y se terminó. No, Él nos muestra aparte. Le tenemos que hacer caso porque Él dice y se terminó. Eso está claro. Pero como Él es un Dios amante, Él quiere mostrarnos las evidencias y quitar toda duda de nuestra mente y corazón sobre si Dios realmente será justo o no será justo. Entonces, para que estas inteligencias celestiales, especialmente los ángeles, lógicamente puedan quedarse sin ninguna duda con respecto a la justicia de Dios, Dios hace un juicio donde todas las cosas ocultas que los ángeles no pueden ver son reveladas ante ellos y ellos puedan corroborar la justicia de Dios, al darles a unos vida eterna y a otros muerte eterna. Porque lógico, imagínate, Dios entrando en el cielo a personas que fueron adictas, que fueron prostitutas, que fueron borrachos, que fueron violadores, que fueron asesinos o personas mentirosas. Y los ángeles quizás no vieron todas las buenas cosas que hicieron y no hay cosa buena que podamos hacer para ser salvos, eso está claro. Entonces muchos dirán, ¿por qué entraste a ellos al reino de los cielos y no entraste a los otros que echaban espíritus, hacían esto, hacían lo otro? Bueno, hay cosas que a los ángeles quizás les son ocultas, pero Dios hace este juicio para que en ese juicio quede todo revelado y los ángeles puedan poder observar claramente
cuál es la verdad y qué es lo que realmente hacen estas personas, y queda expuesto el corazón, la mente, los pensamientos y las emociones de todas estas personas. Tiene que quedar claro entonces que Dios no necesita de ningún juicio para saber quién realmente aceptó a Jesús y quién no lo hizo, y quién dijo haberlo aceptado y quién no lo aceptó. Dios sabe todas las cosas. Dios no necesita un juicio para Él hacer. El juicio no es para Él. El juicio es para que los otros puedan ser testigos de esto. Entonces, tiene que quedar claro que el juicio, si bien no es para Él, pero es para dejar en evidencia ante todo el universo que Dios es justo. Ahora, quiero decir otra cosa que yo mencioné el otro día. Esa parte del juicio, de acuerdo a la Biblia, es previa a la segunda venida de Jesús. Porque, pregunto, ¿qué viene primero, el juicio o la sentencia? El juicio. ¿Qué viene primero, entonces, el juicio o la recompensa? El juicio. Yo el otro día le pregunté a Héctor, que nos acompaña, Héctor, ¿estaría bien que te manden preso por 20 años para al final de los 20 años hacerte un juicio y ver si eras inocente o culpable? No está bien. Primero viene el juicio y después la sentencia. Entonces, para que Dios pague a unos con vida eterna y a otros con muerte eterna, primero tiene que venir un juicio. Y vamos a ver ahora cuándo es que Jesús va a pagar. Ya lo hemos visto en los programas anteriores, pero lo estamos viendo, repasando, y quiero mencionar esto. La Biblia dice en Apocalipsis 22:12, dice, palabra de Dios, esto es Jesús, el último libro de la Biblia, el último capítulo, versículo 12. He aquí yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón, lo cual es recompensa, conmigo. O sea que viene Jesús y la recompensa con Jesús. Dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora, para el universo entero, para que el universo entero sepa si merecemos la recompensa, evidentemente tiene que examinarse las obras de las personas. Y está claro que esa examinación tiene que ser previa a la recompensa. O sea, esa parte del juicio, llamada juicio investigador, debe ser previa a la segunda venida de Jesús. La etapa del juicio donde se examinan las obras tiene que ser previa a la segunda venida de Jesús. Repito, para que el galardón que Dios va a dar para unos sea siendo vida eterna y el galardón que da para otros sea muerte, primero tiene que evidenciarse esto en el juicio. Entonces Dios a unos pagará con vida eterna, a los otros con muerte eterna. El otro día hemos visto incluso que hay varios textos de la Biblia que evidencian esto que estamos hablando y que muestran que el juicio tiene que ser previo a la segunda venida de Jesús. El libro de Apocalipsis es un libro que fue escrito a propósito para preparar al pueblo de Dios para su segunda venida, para que las personas adoren al verdadero Dios y no se dejen engañar y adoren al enemigo de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 14, el otro día mencionamos, hay un mensaje triple angélico, vamos a decirlo de esa forma. Y esos 3 mensajes angélicos son los últimos 3 mensajes que Dios da para amonestar al mundo, para que el mundo se arrepienta y sea salvo. El primero de esos 3 mensajes dice, y este mensaje tiene que ser dado, y fue dado, y es dado, dice la Biblia, antes de la venida de Jesús. Esto que voy a leer está antes de la venida de Jesús, y van a ver ahora que dice que antes de la venida de Jesús el juicio tiene que comenzar. La Biblia dice en Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. No dice que llegará, dice ha llegado. Y luego dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, está claro que entonces la hora del juicio, dice la Biblia, ha llegado, y esto ocurriría en un momento de la historia. En otro momento vamos a hablar en qué momento de la historia dice la Biblia que comenzaría ese juicio, pero ese juicio la Biblia dice que comenzaría antes de la segunda venida de Jesús. Cuando viene Jesús, amigos queridos, ya no hay tiempo para cambiarse de un bando para el otro. La Biblia dice que cuando viene Jesús ya todo quedó decidido. Ahora, ¿dónde quedó decidido? En el juicio. En lo que se llama el juicio investigador, el juicio donde se investigan las acciones de los seres humanos, pero quiero aclarar, no es para que Dios investigue, porque Dios ya sabe todo desde el principio, es porque la creación de Dios tiene que ver por sí misma que Dios es un Dios justo y que todo lo que Él dice es correcto. ¿Dónde se realiza este juicio?
El otro día hemos hablado leyendo Daniel capítulo 7, parte de Daniel capítulo 7, donde vimos al Hijo del Hombre acercándose al Padre y hay una escena de juicio y entonces se menciona claramente en la Biblia que el juicio se realiza en el cielo. Ahora, ¿quiénes deben comparecer ante este tribunal? Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros, luego vamos a ver qué significa todos nosotros, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Alguna duda? No, todo bien. Perfecto. Ahora dice ahí entonces que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahora la pregunta evidente es, si el juicio se realiza en el cielo, antes de la segunda venida de Jesús, y debo comparecer en el cielo, ¿cómo hago para estar allí en el cielo? El otro día yo mencioné que me voy volando en una nave espacial ahora mismo, ¿o cómo hago? No. La Biblia dice que todas nuestras acciones están registradas en los libros del cielo, los cuales son llamados los libros. La Biblia dice en Apocalipsis 20:12 que dice, y los libros fueron abiertos, y fue abierto otro libro, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, es interesante que en estos registros celestiales, que la Biblia menciona con la palabra libros, están registradas cada una de nuestras acciones. La Biblia dice, por último, wow, qué rápido que pasa la hora. La Biblia dice que Dios va a recompensar a cada uno según sus obras. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, por último, con respecto a los muertos. ¿Cuándo es que van a ser recompensados? La Biblia dice, quiero aclarar lo siguiente. Algunas personas, yo he mencionado esto en el programa anterior, algunos dicen que la persona cuando muere es recompensada si fue buena con el cielo, si fue mala con el infierno. Bien, esto es lo que algunas personas dicen, pero yo estoy hablando de lo que dice la Biblia. Está claro que unos van a ir al cielo y está claro que otros lamentablemente se van a perder. Eso está claro, la Biblia lo enseña, en eso creemos también. Pero esto dice la Biblia que ocurrirá luego del juicio. Y la recompensa se dará luego de la segunda venida de Jesús. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, significa a los que murieron, porque el mismo Señor, y acá está hablando de la segunda venida de Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo. ¿Quién descenderá? El Señor Jesús, en su segunda venida, descenderá del cielo y ahí dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No dice que resucitarán antes. Dice, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Esto es sincronizado, está simultáneo en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces les pregunto a ustedes, Pablo y Héctor, ¿cuándo es que los vivos van a ir al cielo a estar con Jesús? Juntamente con los muertos. ¿Cuando Jesús venga o no? Cuando Jesús venga, en ese momento. ¿Cuándo es que los muertos resucitados van a ir al cielo para estar con Jesús? Cuando Cristo venga. Entonces, la Biblia dice, ¿primero van los muertos al cielo y después van los vivos? No. No, la Biblia dice, juntamente con los muertos van los vivos. Evidentemente esto es simultáneo. Esto tiene que ver con el tema del estado de los muertos que vamos a ver luego, pero viene por último una pregunta y los vamos a tener que dejar entonces, amigos, y este viernes yo no voy a poder estar con ustedes, se va a repetir este programa, así que si tú lo estás escuchando el día viernes, evidentemente este fue el programa del miércoles, pero vamos a continuar con estos temas el lunes que viene. Entonces, hay muchas personas, insisto, que piensan que las personas reciben el galardón en el momento de su muerte. Sin embargo, si los justos fueron recompensados con el cielo y los injustos con el infierno en el momento de la muerte, ¿para qué va a convocar Dios un juicio para examinar las obras, determinar la recompensa, para traer el galardón cuando Jesús venga, si ya se los dio cuando se murieron? Evidentemente la recompensa no se recibe en el momento de la muerte, sino se recibe cuando Cristo venga. Amigos que nos escuchan, hemos llegado al fin del programa de hoy. Si tienen dudas, acuérdense, nuestro número de teléfono de contacto es 095-507-442. Nos estamos viendo entonces el próximo lunes con otro programa de Presentando la Verdad. Hasta luego, Pablo, Héctor, y gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Dios los bendiga.